Bienvenidos a este tiempo de pan de vida. Es un tiempo que tenemos para escuchar palabra de Dios. Ese es el objetivo de este tiempo. Y qué rico que podamos escucharla con libertad, con plenitud. Estamos viviendo, gozando del privilegio de poder escuchar palabra de Dios. Y que cada día nos enamoremos más de ella. Y que cuando nos acerquemos a la Escritura encontremos deleite y gozo y plenitud y entendimiento y sabiduría. Pero para ello debemos acercarnos primeramente con la guía y la dirección del Espíritu Santo y segundo con mucha atención para oír la palabra de Dios, para que ella pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y transformarnos y renovarnos, limpiarnos, porque ese es el objetivo de la palabra de Dios y que podamos a través de ella conocer a nuestro Padre Dios, conocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, conocer el poder, la autoridad que Dios nos da a través del Espíritu Santo, porque Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, su Santo Espíritu viene a morar en nuestro corazón y es quien nos guía y quien nos va a enseñar la bendita palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a oír la palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 7. Pablo nos está hablando sobre la libertad de ser libres del pecado, de que el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros si hemos recibido a Cristo, si Cristo mora en nuestras vidas. Entonces dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el Señor Jesucristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia estamos para llevar fruto y fruto abundante para nuestro Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en vuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, cuando no aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, estamos bajo la ley. Y bajo la ley es imposible que nosotros podamos cumplirla, porque dice la Escritura que si uno falla en cualquier aspecto de la ley, falla en toda la ley. Mientras que si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, por gracia somos salvos y somos libres de la ley. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por nuestro Señor Jesucristo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hemos muerto al pecado, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estaban unos mandamientos, los 10 mandamientos que Dios había dado
a través de Moisés para su pueblo. Pero cumplir estos 10 mandamientos era imposible porque por nuestra naturaleza. Y si fallábamos en uno, incumplíamos toda la ley. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para hacernos libres. Es la única forma de podernos acercar a nuestro Padre Dios. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no sé, y yo sé, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, tenemos constantemente una lucha entre nuestra parte espiritual, que quiere hacer lo bueno, y la parte carnal, que está encaminado a hacer el mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este capítulo Pablo nos está mostrando, enseñando claramente cómo es esa lucha interior que vivimos cada uno de nosotros y que debemos alimentarnos, fortalecernos en Dios cada día para que la ley de Dios sea sobre nuestra carne. Porque si no escuchamos palabra de Dios, si damos rienda suelta a lo que nosotros humanamente pensamos, creemos, no conforme a la palabra, sino a nuestra forma de pensar, vamos a permitir que la ley
que la carne reine en nosotros, como lo dice Pablo, la ley del pecado. Entonces, que Dios nos ayude y que nosotros tengamos esa voluntad de disponer nuestro corazón a obedecer a Dios. Que si nuestro corazón está dispuesto, Dios nos guiará y nos ayudará y nos fortalecerá. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que es clara, que nos habla directamente, Señor, al corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.